Bueno, buenas tardes. Es un gusto continuar con el Congreso y vamos a presentar al profesor doctor Alfredo Cerizola, que nos va a dar una conferencia sobre qué significa ser pediatra en el siglo XXI y el apoyo de las especialidades pediátricas al pediatra clínico. El doctor Alfredo Cerizola es médico pediatra, neuropediatra, es grado 2 de clínica pediatra, profesor agregado, grado 4 de neuropediatría de la Facultad de Medicina de la UDELAR, el ex presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría en los años 2014 a 2015 y reelecto en el 2016-2017. Presidente del Foro de Sociedades de Pediatría del CONOSUR, el FOSPEX, y es vicepresidente de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica. Adelante, Alfredo. Bueno, muchísimas gracias. Primero, por supuesto que agradecer a la comisión directiva, al comité organizador, felicitarlos por el congreso, que realmente ha sido un esfuerzo muy importante, y agradecer la posibilidad de dar esta charla y que es como una posibilidad de reflexionar juntos sobre algunos aspectos que tienen que ver con el desempeño de nuestra profesión y de nuestra especialidad. En realidad, cuando pensé en la declaración de conflicto de intereses, surgía básicamente lo mismo que tiene en la presentación que hizo Rosario sobre lo que es un poco la biografía profesional de uno, digamos, ¿no? Porque esta charla está teñida por conflictos que tienen que ver con ser pediatra, con ser especialista, con haber sido presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría durante 2 periodos y vicepresidente en un periodo anterior, pero a su vez tener actividad a nivel nacional e internacional, tanto en pediatría como en neuropediatría. O sea que creo que es una charla que tiene que ver mucho con el contexto que de cada uno vive y las experiencias que ha tenido y las cosas que ha podido leer y estudiar. En el 2014, cuando asumí como presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, uno de los cometidos que nos propusimos fue analizar y reflexionar sobre cuál podía ser el rol nuestro como pediatra. Había en ese momento una discusión importante a nivel del sistema de salud sobre cuál era el rol que le competía a los pediatras. Y entonces trabajamos bastante, revisamos mucha bibliografía, hicimos muchos encuentros de reflexión. Esto lo trasladamos al Foro de Sociedad de Pediatría del CONOSUR al año siguiente, que es un espacio sumamente interesante de trabajo colaborativo de las sociedades de estos países, de Brasil, de Argentina, de Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Y a su vez también hicimos ahí una declaración que las ideas centrales de estas 2 declaraciones, que tienen muchos puntos en común, obviamente, porque en el foro lo que se hace es recoger lo que las sociedades están trabajando y de alguna manera proyectarlas a nivel regional. La primera idea central es que la Convención de los Derechos del Niño impone que es un derecho de la niña y del niño el disfrute del más alto nivel posible de salud. Y eso implica la prestación de asistencia médica y de la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños y haciendo hincapié especialmente en la atención primaria. Nosotros nos autodefinimos como una especialidad médica básica, integral y de acceso directo. No debería haber ninguna barrera, ningún obstáculo para que una familia pudiera llevar al niño a la pediatra a control. Nos definimos como los médicos de cabecera y referentes de la atención tanto de los recién nacidos, lactantes, niñas, niños y adolescentes. El primer nivel de atención es un área específica de trabajo de los pediatras y nosotros consideramos que es un nivel de alta complejidad, no porque ahí sean necesarias la incorporación de tecnología, el uso de dispositivos sofisticados, sino porque básicamente con la herramienta clínica el pediatra tiene que reconocer la normalidad, la variante de la normalidad y aquellas situaciones que se alejan de la normalidad para tomar conductas precoces y poder diagnosticar en tiempo oportuno las situaciones que lo ameriten. También pusimos un énfasis en la atención integral biopsicosocial, en la prevención y la promoción de la salud, tanto a nivel de la consulta médica como de la comunidad. Nos parece que no es solo a nivel del consultorio donde los pediatras trabajamos, sino también mucho en la comunidad y en la defensa y promoción de los derechos. Esto viene de la mano de la necesidad de condiciones de trabajo adecuadas, de condiciones de ejercicio profesional adecuadas, que pasan desde las
condiciones de infraestructura, de los tiempos de consulta, que tanto trabajo nos ha llevado lograr que se hagan mayores tiempos de consulta para la atención de nuestros pacientes. Y en este sentido, nosotros aparte vimos como que había una brecha entre lo que era la atención privada, donde la mayoría de los lugares las familias tenían derecho a elegir y a atenderse con un pediatra, y en la atención pública, donde muchas familias no tenían esas posibilidades, porque a nivel de la Administración de Servicios de Salud del Estado había muchos centros de salud donde no contaban con pediatras o con el número de pediatras necesarios para poder cubrir las demandas. Y a su vez, ya en las declaraciones estas incorporábamos el concepto de que las especialidades pediátricas complementaban el accionar del pediatra, que brindaban la posibilidad de un apoyo, de un soporte ante situaciones específicas, y que era un beneficio para el pediatra. En ese caso lo estábamos mirando desde la pediatría, pero por supuesto que también es un beneficio para el especialista, ese intercambio que se da y que nosotros decimos de referencia y de contrarreferencia, pero que vamos a ver que tiene también un marco bastante más amplio, y que para eso también precisábamos una organización que soportara adecuadamente y brindara la posibilidad del acceso de los especialistas. Lo que es claro es que los pacientes han ido cambiando, y en los últimos años, por suerte, cada vez más niños con condiciones complejas sobreviven, porque anteriormente no lo hacían. Y si bien esos niños son numéricamente pocos, porque son menos del 1%, a nivel internacional se reconoce que representan un número muy importante tanto de los costos, o sea, de los requisitos de atención, como de los ingresos hospitalarios, que alcanzan hasta la cuarta parte de los pacientes. Y eso tiene que ver con que el desarrollo de las vacunas han disminuido la incidencia de enfermedades infectocontagiosas graves, pero también de avances en métodos diagnósticos y en tratamientos, con cirugías que cada vez son en tiempo más breve, todo el avance que tiene que ver con los trasplantes, tanto de órganos sólidos como hematopoyéticos, y por supuesto esto que decíamos, la supervivencia de niños con enfermedades crónicas complejas y algunos dependientes de tecnología que hacen que nos requieran un esfuerzo mayor. Y el denominador común de de la atención en estos es la necesidad de un abordaje multisistémico, interdisciplinario, con participación de pediatras de cabecera y de médicos especialistas. Y entonces ahí uno puede pensar en el foco que podemos poner tanto en el pediatra como médico de cabecera, como en los diferentes especialistas pediátricos, pero el tema es que la forma como esto se organice va a depender mucho el éxito de la atención. Y entonces podemos plantearnos como que haya como una confrontación entre lo que sea el área de ejercicio del especialista y el área de ejercicio del pediatra, y puede haber espacio, sí, para situaciones conflictivas. Esto tiene que ver mucho también con, por supuesto, con las personas concretas, con las personalidades, con la forma de trabajo a las cuales estén acostumbrados, que pueda ser difícil. Lo que es cierto es que si el trabajo y la actuación no está coordinada y la atención de múltiples especialistas se fragmenta, eso va a llevar, por un lado, a una peor calidad de atención, y por otro lado, a un consumo de recursos y de tiempos y de complicaciones para los pacientes muy importantes. Esto, para no hablar del Uruguay, para irnos a otro lugar, ha sido evaluado. Por ejemplo, este es un trabajo en Australia, donde se evaluó cuál era la percepción que había de los pediatras y los especialistas pediátricos sobre el relacionamiento que existía. Se ha visto, y esto creo que también ocurre en nuestro país, un aumento de las consultas a los especialistas pediátricos, y la percepción de los especialistas de que muchas veces se le consulta por pacientes que no encuentran una razón clara o que la información es insuficiente, que está en la historia clínica del paciente. Algunos pediatras en esta encuesta decían que en realidad había mucho de iniciativa de los padres que de alguna manera demandaban esas consultas y esas interconsultas injustificadas. A su vez, los especialistas que decían que en realidad les consultaban innecesariamente, muchas veces les costaba dar el alta y argumentaban de que el seguimiento
podía resultarles difícil asegurar de que fuera a ser adecuado. ¿Cómo podemos avanzar frente a esta situación que seguramente también podemos compartir como realidad de nuestro país? Bueno, el foco en el mundo ya hace muchos años se ha trasladado a ponerlo no en los especialistas, no en el sistema de salud, sino en las niñas, los niños y los adolescentes. Es la atención que se llama centrada en el paciente y que hizo que después se modificara y se pusiera la atención centrada en el paciente y su familia. A principios del siglo esta charla decía cómo podemos reflexionar sobre el rol del pediatra en el siglo XXI y el apoyo del especialista pediátrico al pediatra de cabecera. A principios del siglo justamente el Instituto Americano de Medicina en los Estados Unidos tuvo una serie de trabajos y publicó un libro entero de más de 300 páginas que lo llamó Atravesando el abismo de la calidad, un nuevo sistema para el siglo XXI. Ellos reconocían que los problemas de la calidad de atención en salud ocurrían típicamente no por falta de voluntad o de conocimientos o de esfuerzos o que los recursos destinados a la salud no fueran suficientes, sino por un problema en la forma en que está organizada la atención. Y porque el sistema muchas veces carece de un entorno adecuado, de procesos adecuados y de las capacidades para poder llevar adelante servicios que aseguren la seguridad del paciente, que sean efectivos en las decisiones que toman, que estén centrados en el paciente, oportunos, eficientes y equitativos. Y esto de centrado en el paciente, después vamos a ver que es un concepto que se venía trabajando ya hace muchos años. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que plantearnos es si nuestro sistema de salud realmente está planteado de esta manera en la organización o está centrado más en el propio sistema. Hay aspectos que son claves que mencionan en este informe que han venido a profundizar las dificultades. Uno es la complejidad de los conocimientos científicos y las tecnologías, lo que decíamos anteriormente. El otro también lo mencionábamos, que era el aumento de las condiciones y enfermedades crónicas. El sistema que está pobremente organizado y ya a principios del siglo XXI, o sea, hace 20 años, esto fue publicado en el 2001, se reconocía que había limitaciones para explorar la revolución de las tecnologías de la información. ¿Cuánto ha avanzado la tecnología de la información? Yo creo que también seguimos con dificultades en aprovechar la revolución de estas tecnologías que nos pueden proponer. Ellos hablaban del sistema de Estados Unidos, pero creo que mucho podemos también decir de nuestro sistema. El sistema apunta al cuidado de los roles de los profesionales trabajando por separado, esto decían en Estados Unidos, interactuando principalmente a través de la solicitud de interconsultas, con pocos ejemplos de trabajo en equipo y de cooperación. Y que la prioridad en realidad es el trabajo de cada uno en lugar de la colaboración para que cada uno haga mejor su trabajo. Y entonces ellos planteaban que lo importante y fundamental era que el sistema promoviera la colaboración para atender las necesidades de los pacientes. Y esa necesidad de colaboración tiene que basarse en sistemas que permitan y habiliten la comunicación y la colaboración activa para poder intercambiar la información y la atención médica. Esto planteaban que había que derribar las paredes, ¿no? Entre los profesionales para que la experiencia del paciente no se viera interrumpida cuando de una consulta con su pediatra de cabecera o su médico de cabecera y con el especialista, ni cuando estuvo internado con la atención en el primer nivel de atención. Ya en este informe también mencionaban la importancia del tiempo que teníamos que dedicarlo a estos pacientes con mayores complejidades, de la necesidad de un despliegue de recursos y de un seguimiento más estrecho de estas situaciones y de que esta reorganización implicaba en muchos casos la creación de equipos interdisciplinarios con una asignación cuidadosa de roles que permitiera que funcionara en forma adecuada y que incluyera, ya en aquel momento, en el 2001, no solo las consultas presenciales, sino telefónicas, por correo electrónico o por cualquier otra vía que eso lo permitiera, digamos. ¿Cuántas veces podríamos, de una manera coordinada y no voluntariamente, porque lo que ocurre muchas veces ahora es que nos
sentimos obligados éticamente a reunirnos, pero eso lo hacemos no como en el marco de las consultas en la mayoría de los lugares o en el marco de nuestro trabajo, sino en el espacio que es de nuestro tiempo libre, en el cual coordinamos con otros colegas para encontrarnos, sea presencial o virtualmente en esta época, y de alguna manera intercambiar y alinear un poco todos los objetivos del tratamiento de un paciente. Lo que se propone es que esto tiene que estar contemplado por el sistema de una manera organizada. La Academia Americana de Pediatría tomó también este tema, con publicaciones son del 2001, del 2012 y el 2014, 2003, perdón, la primera, 2012 y 2014, en el cual también insisten en la atención centrada en el paciente y el rol del pediatra. Esto, para poner algunos ejemplos de lo complicado que puede llegar a ser, una vez en una mutualista fuimos yo como especialista, pero también con la dirección de pediatría, a plantear de la importancia de generar equipos de trabajo que atendieran a los niños con necesidades especiales, que tuvieran patologías complejas, neurológicas, y que ese equipo pudiera funcionar en forma adecuada. Y la respuesta de la dirección técnica tenía mucho de lógica, pero de triste lógica, que era: a nosotros la cápita no nos paga diferente por un paciente complejo que por un paciente normal, y si nosotros hacemos algo que sea muy diferenciado del resto de las mutualistas, los pacientes van a migrar todos hacia nosotros y eso a nosotros no nos conviene desde el punto de vista económico. Hasta ese punto tiene de lógica esto. Y otro ejemplo que para mí también marca mucho, trabajando en un centro de referencia público aquí en Uruguay, yo planteaba la necesidad de colaborar para que la atención fuera centrada en el paciente y que eso permitiera la interacción con el médico de cabecera y con los médicos de los prestadores privados. Eso se dijo que de ninguna manera, que el paciente tenía que atenderse exclusivamente en ese centro de referencia, y si eso implicaba que cada vez que se tenía que atender se trasladara 500 kilómetros, en lugar de ver al profesional, que en algunos casos podía ser yo, a 2 cuadras, bueno, lo sentían por el paciente. Entonces, la atención centrada en el paciente es fundamental. Esto surge ya hace muchísimos años. Es difícil pensar que tengamos que todavía estar definiendo y defendiendo que la atención tiene que estar centrada en el paciente y en su familia, porque ya lleva, no sé, 50, 60, 70 años este tema, y que la idea es que la familia tiene un rol fundamental en promover la salud y el bienestar de los niños. Que es un abordaje innovador en la planificación y ejecución, porque no es que el sistema el que mira, y yo lo planteo también desde nuestros hospitales, las dificultades que tenemos a veces en un paciente que viene del interior y tiene que coordinar 3 consultas, en que esas consultas le queden coordinadas el mismo día, cosas tan sencillas como manejar un sistema de agendas coherente, o que haya un hospital de día general y no solo para áreas muy específicas como puede ser la hemato-oncología o algún otro. Esto lo que importa es la coordinación entre el equipo de salud, el paciente y la familia como una asociación que sea mutuamente beneficiosa para todos, y que va a repercutir necesariamente en la calidad de la atención, pero también en los beneficios emocionales, sociales y en el desarrollo de los pacientes. Esta atención centrada en el paciente y en la familia apunta a que tenemos que integrar al paciente y a la familia como parte del equipo de salud y promover el involucramiento de la familia en decisiones sobre el cuidado de la salud. Algunas de estas cosas creo que las hemos avanzado. A mí esto me pareció interesante, está publicado en este documento de posición de la Academia Americana de Pediatría. Nosotros a veces planteamos, bueno, conversamos sobre las dudas que tenemos frente al paciente, o lo hacemos aparte y después vamos como con nuestra posición de equipo a hablarlo. Yo decía, bueno, el paciente tiene que ver los argumentos a favor y en contra y ver las diferentes opiniones, por lo cual en la visita de sala puede ser beneficioso para el paciente que la conversación se dé frente de ello. La posibilidad de estar presente en los procedimientos, creo que esto lo hemos ido incorporando, de que ya no necesariamente o no se obliga a la familia, a la madre o el padre a permanecer fuera del procedimiento, sino que se le ofrece la posibilidad de estar incluido. La estrategia lo que apunta es a mejorar la calidad de atención, que sean
respuestas más adecuadas a las necesidades, a las prioridades, a las preferencias de los pacientes y sus familias y a mejorar la seguridad y las experiencias del paciente. Y lo que se ha visto en los países donde esto se ha podido desarrollar en forma más completa es que este sistema moldea las políticas de salud, pero también los programas de atención, el diseño de los espacios físicos, la evaluación de los cuidados de salud y la interacción entre el paciente y el equipo de salud, los médicos, pero también grupos de familias, de pacientes y todo el sistema integrado de salud. Y con esto lo que también está demostrado es que se obtienen mejores resultados en salud, pero también que hay menos errores médicos y hay menos demanda de malpraxis porque las familias entienden más cuál ha sido un poco el actuar del equipo de salud que los atiende y hay una utilización de los recursos más racional que disminuye los costos y disminuye las hospitalizaciones y las consultas no urgentes a los servicios de emergencia y aumenta la satisfacción de los pacientes y de las familias y en los profesionales de la salud. Entonces esto implica, por supuesto, que escuchar y respetar las experiencias de los pacientes y sus familias, apoyar y estimular las fortalezas, pero también asegurar flexibilidad en la política de las organizaciones. No podemos tener un formato único, que yo voy los lunes a las 4 de la tarde y ahí veo hasta las 6, y entonces tienen que venir de a uno y como sea, y hasta la semana que viene no me entero. De ahí todo lo que tiene que ver con los sistemas de organización, pero también con la adaptación a las creencias y los valores de cada niño y su familia. Tenemos que poder compartir entre nosotros información y con las familias, ¿no?, en forma clara, honesta y adaptada para que nos entiendan. Y por supuesto, y esto está dicho en todos los documentos, que la remuneración no es ajena a esta situación, que si no pensamos que la remuneración tiene que estar acorde, el sistema no va a funcionar. Entonces, para esto precisamos interdisciplina y trabajo en equipo, con foco en el paciente, como decíamos, y en la necesidad de cada paciente que puede tener sus propios requerimientos, y que la participación de cada integrante debe ser coordinada y las decisiones deben ser tomadas por el equipo, que tienen que ir adecuándose en forma permanente a la situación del paciente en tiempo real, y que el pediatra, esto lo decía Gian Antonio ya, que es un pediatra argentino, para los que lo conocimos realmente un privilegio, un referente de la pediatría argentina, que decía: el pediatra es el pivote de la convergencia conceptual y práctica de los múltiples especialistas. Es el médico del paciente y su familia que dirige y armoniza las tareas diagnósticas y terapéuticas y facilite el diálogo entre las disciplinas. Yendo un poco más hacia mi especialidad, ¿no? Esto es un documento de posición de Yona Novak, que es una terapista ocupacional australiana. Entonces decía, bueno, ¿cuánta terapia precisan los niños con parálisis cerebral? ¿Por quién? ¿No? ¿Cómo? Y en qué cantidad, ¿no? Entonces decía, bueno, la experiencia de ser padres y madres de un niño con parálisis cerebral es un camino estresante, inexplorado. Esto puede ser parcialmente mitigado por el apoyo que reciben de los familiares y los equipos de salud, pero la mejor participación se logra sin duda cuando toda la atención está centrada en la familia y en las necesidades de los niños, la madre y el padre. Y además dice, esto no es opcional, o sea, no podemos hacer esto o no hacerlo. Esto es esencial porque es la única manera de practicar bien la medicina. Y los equipos interdisciplinarios, ¿no?, que nosotros conseguimos en el centro de la persona, en la familia, los cuidadores, obviamente que en realidad el pediatra es el que está más cerca, el especialista se puede mover hacia delante o hacia atrás según la situación y las necesidades que tenga, pero es muy importante siempre considerar de que en realidad en ese equipo tiene que haber un coordinador y ese equipo para nosotros es fundamental que sea el pediatra. Dicho esto desde la especialidad, cuando el pediatra no asume el rol, es muy difícil trabajar la situación porque es muy difícil que otro lo pueda asumir. Entonces es clave que puedan cada uno de los pediatras frente a pacientes que son complejos, obviamente como todos tendremos que ir a estudiar de ese problema, formarnos y intercambiar mucha información para ver bien cómo nos va. Hay lugares que han hecho hasta escalas de colaboración de competencias en niños con condiciones médicas complejas, estos de los japoneses, que estuvieron haciendo a través de un sistema de encuestas una escala de autoevaluación de las competencias de colaboración interprofesional. Y a mí me pareció muy interesante que ellos decían,
después de seleccionar, tenían como 40 variables, se quedaron con 12, que dijeron, bueno, lo principal es que tengamos habilidades para compartir información relacionada con la evaluación y las necesidades del niño. Y esta información tiene que ver con la comprensión del niño sobre la enfermedad y sus síntomas, clave, ¿no? Si no entendemos cuál es la enfermedad y los síntomas, estamos en serios problemas. Pero aparte, compartir información con otros profesionales sobre cómo la niña, el niño y la familia perciben sus condiciones de vida y cómo desean vivir el futuro de sus vidas, ¿no? Y por supuesto compartir cuál ha sido el contenido de las consultas. También la utilización de los recursos, tanto de los recursos médicos como aportar información a la familia sobre los derechos económicos y de la comunidad, y también los recursos educativos que han sido, que pueden necesitar estos niños en diferentes situaciones. Y crear redes de trabajo, ¿no? Estas redes de profesionales. Y entonces ellos decían, bueno, en esta escala de evaluación de competencias, ¿qué esfuerzos realizo para acordar con otros profesionales los objetivos, los planes? Si reconozco claramente la responsabilidad de cada profesional, si reviso periódicamente los objetivos y los planes, y si creo oportunidades para que el paciente pueda encontrarse con los otros profesionales. Entonces uno tendría que pensar, bueno, en nuestra escala de autoevaluación, cuáles serían las competencias, que no necesariamente tienen que ser estas, pero me pareció interesante compartirlo. Y entonces, ¿en qué temas tendríamos que formarnos para un mejor desempeño profesional? Es interesante este artículo hecho en Estados Unidos, donde los pediatras decían, bueno, ¿cuáles son las necesidades de educación médica continua que tenemos para atender pacientes con condiciones médicas complejas? Primero, ¿cómo realizar una coordinación de cuidados efectiva? ¿Quién nos enseñó a coordinar los cuidados? ¿Quién nos enseñó el trabajo en equipos interdisciplinarios? ¿No? Lo venimos haciendo como mejor nos sale. ¿Cómo comunicar con temas que sean sensibles y difíciles con los pacientes y las familias? Y cómo discutir y establecer objetivos de tratamiento alcanzables con los pacientes y sus familias. Esto, junto a cómo evaluar y responder a las preocupaciones psicosociales, eran los puntos principales que este grupo de pediatras y de especialistas reconocían como sus necesidades de formación que no las habían obtenido en la formación básica y como especialistas. Y en Uruguay, en la Convención Médica, surge básicamente también los mismos conceptos, el concepto de mejorar la comunicación y la coordinación de la atención y destacar el primer nivel de atención, el fortalecer la estrategia de la atención primaria de salud, la creación de centros de referencia que promuevan las mejores prácticas de atención para las patologías y también que las intervenciones mejoren la participación, la transparencia y la productividad de los profesionales en pos de una mejor atención. Y entonces decían, bueno, tenemos que, nuevamente la Convención Médica destacaba esto de centrar la atención en el usuario, de comprometer a cada profesional con el mejoramiento de su propio proceso laboral, y hoy venimos de la ceremonia de entrega de certificados y de la conferencia sobre recertificación, que realmente tenemos que felicitarnos por el trabajo que hemos hecho como Sociedad de Pediatría. La Convención Médica ya decía, tenemos que generar trabajo en equipo y relacionamiento interprofesional constructivo, reconocer que el personal es el recurso más importante, tener administración eficaz con prácticas, herramientas y métodos que permitan lograr los objetivos y crear una cultura de seguridad y de calidad, y que los errores sean oportunidades e instancias de aprendizaje y de mejora, y que no sean instancias solamente de un mecanismo punitivo. Entonces, pasando raya para un poco terminar esta reflexión, creo que del ideal de lo que está escrito en las declaraciones y de lo que hemos visto que está publicado en la realidad, tenemos todavía un largo trecho para reflexionar y para trabajar y para avanzar. Que el eje de análisis está en preguntarnos si nuestras actividades están centradas en el niño, la niña o el adolescente y su familia, o si está centrado en el sistema y en cómo la persona, el paciente y su familia se tiene que adaptar al sistema. Que el pediatra está a cargo del cuidado y acompañamiento personalizado e integral creo que es indiscutible, que el pediatra tiene que identificar los problemas, tiene que asumir el rol de decidir la orientación inicial hacia la resolución de los mismos, y cómo va a organizar el proceso asistencial, y si es necesario convocar a uno más especialista, pero con preguntas concretas que quiera abordar,
y a partir del intercambio con él o los especialistas que haya convocado, bueno, integrar los aportes en una mirada global que tenga en cuenta todo el componente biopsicosocial y ahí reconsiderar indicaciones y recomendaciones de unos especialistas en función de otros y de su propia opinión, y será el responsable fundamental de la comunicación con el paciente y con la familia. Y los especialistas tenemos que adaptarnos a esta metodología de trabajo y generar, esto del microcosmos surge de ese documento del 2001 de Tratando de vencer el abismo de la calidad. Dice, bueno, tiene que generar microcosmos que sean muy líquidos, muy flexibles, que pueden ser equipos interdisciplinarios conformados, pero pueden ser espacios de relacionamiento interprofesional constructivo y que tienen que estar coordinados por el médico referente del niño y su familia, y que tendríamos que considerar formarnos en el trabajo en el equipo y no asumir que está bien que cada uno lo haga como mejor le sale, ¿no? Que seamos autodidactas, y que sobre todo las instituciones deberían procurar organizar la atención desde ese entorno físico, desde ese entorno organizacional, desde los procesos, los mecanismos de comunicación y coordinación para lograr la mejor calidad de atención posible. Bueno, muchas gracias y le dejo ahí mi correo electrónico. Creo que ahora no tenemos espacio para intercambio, o sí, ¿no? Pero la verdad que sería un placer poder intercambiar sobre esta reflexión.